Ok, nuestro título es La evolución del teatro, chicos, y en este momento, una vez que ya la clase pasada analizamos en qué consisten los recursos técnicos, la voz, cuáles son los papeles que tienen los personajes, qué nombre tienen los personajes al momento de adaptar o redactar una obra de teatro. Ahorita vamos a ver cómo influyen todas estas características para que el teatro pues vaya teniendo, o sea, se vayan mejorando sus recursos, porque hay que recordar que, para empezar, es una de las manifestaciones artísticas más importantes de la humanidad, ¿vale? Poco a poco, pues obviamente, como aquí lo tenemos, fue cambiando, fue modificando, evolucionando, hasta conocer los recursos y pues la manifestación como la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, todo inició, y hay que recordarlo, como en nuestra primer clase, que fue en Grecia, posteriormente a Roma. Ahora, ahí en Roma ya analizamos lo que fueron los aspectos de los tecnicismos ya mejor fundamentados, pero aquí, a partir de este momento, vamos a retomar qué pasa después de Roma, ¿vale? Hasta lo que conocemos el día de hoy, siglo XXI, que es el teatro posmoderno, que es lo último, ¿vale? Entonces nos vamos con el primer punto. Primero, el aprendizaje esperado del día de hoy, chicos. El objetivo de la clase o las clases que tenemos el día de hoy es que el alumno o ustedes identifiquen las diferencias que hay entre las primeras manifestaciones teatrales y las actuales, ¿vale? Mediante la creación y organización de estas características en una línea de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van anotando sus datos, su información, lo que yo voy explicando en su línea del tiempo. ¿De acuerdo? Si no tienen el material, pueden ir realizando la línea en su libreta para que vayan organizando su información a partir de este momento. Entonces, nuestra actividad, vamos a iniciar ahora sí combinando nuestro tema y actividad, que es el organizador gráfico, línea. ¿Vale? Sí les agradecería que colocaran la actividad, el nombre de la actividad, para que así me manden su evidencia al ratito. ¿Vale? Nos vamos con la primera entonces. El teatro medieval, chicos. Aquí tenemos una serie de puntos y les voy contando y platicando en qué consiste cada uno. El teatro medieval, aquí podemos observar que dice que se ve dominado por el cristianismo. De la misma forma en que casi todos los demás aspectos culturales, como la pintura, la música, el teatro se ve dominado por lo que es la religión. Y algo muy sobresaliente de esto es que cuando sucede la caída del Imperio Romano, que acuérdense que esto ya es después de todos los tecnicismos de Roma, les estoy hablando aproximadamente de 500 años antes de nuestra era, lo que es la tragedia comienza a tener un sentido muy estricto, principalmente en el teatro griego, que subrayaban algunos literatos como Shakespeare, en donde mencionaban que lo que es el teatro y la comedia son las dos ramas del teatro que son de las más importantes. ¿Sabes? Como si fueran los hijos mayores, porque de ahí vamos desenvolviéndonos y vamos checando cuáles eran las ramas que eran consideradas los hijos menores. Pero aquí lo mayor del teatro viene siendo los géneros drama y perdón, comedia y tragedia, ¿vale? Entonces, aquí una de las composiciones que comienzan a influir demasiado en el teatro medieval, una vez pues siguiendo lo que es el cristianismo, viene siendo la creación de la loa. Y la loa, bueno, su estructura como tal viene siendo una composición poética. Aquí utilizan mucho lo que es el verso y la lírica. Acuérdense que la belleza de la palabra pues era algo muy, muy, muy importante, inclusive para emitir algunos avisos, algunos decretos, se hacía en público y era solamente una persona encargada la que pues tenía la disposición de hablar frente a los demás para emitir pues el mensaje. Entonces aquí por lo regular en las loas, que fueron los primeros como manifestaciones teatrales, porque ya de alguna forma comienza a ser un teatro un poquito más independiente, se habla principalmente pues obras de milagros, autos sacramentales, donde hay sacerdotes, hablan de Dios. Hay que recordar aquí un poquito que ya no es tan politeísta. Antes sí, porque hablábamos de la mitología griega, que este y que el otro, hasta que Roma empieza como que a
a fracturar toda esa ideología. Y aquí ya en el teatro medieval ya se puede percibir al 100% de que ya hay una autonomía en concreto y pues aquí la religión es el tema principal. Entonces sí, todo lo que venía incluido en el teatro tenía que tocar algún aspecto religioso. Y aquí hubo una contraparte porque también pues obviamente había personas que estaban en contra de esta y se le consideró, llamó el teatro profano. Aquí lo profano, bueno, significa, por si no sabían, que no es sagrado ni sirve para fines sagrados, ¿vale? O sea, no están en contra de la iglesia, pero no están a favor, ¿vale? Entonces, aquí el teatro profano es el más autónomo de todas las representaciones teatrales en esta etapa medieval, porque sus representaciones no eran en teatros ni en recintos, eran callejeras. Entonces, aquí comienzan, bueno, surgen las primeras representaciones como los famosos circos, donde las personas que tenían por ahí alguna característica física diferente vivían en conjunto, vivían en colectivo y hacían espectáculos callejeros, ¿vale? Entonces es cuando comienza todo, todo este movimiento. Y la iglesia hasta eso lo respetó porque pues tenía más influencia. Es por eso que el teatro profano sobrevive. Entonces, hay que recordar que aquí, pues sí, habían persecuciones religiosas en donde aquellos que no estaban acorde a la ideología de la época, pues eran torturados, eran masacrados y no tenían una libertad de expresión como tal. Entonces, aquí sí es importante recalcar que el teatro profano sí sobrevive a todo esto y es parte también, es un movimiento así bien pequeñito que inclusive me atrevería a decir que sobrevive a todas las demás manifestaciones, porque actualmente ya es la forma de hacer teatro. De igual manera, retomo un poquito lo medieval, ya no es tan necesario un recinto y un público que pague un boleto y nos esté observando, sino ya hay adaptaciones que nos permite disfrutar de esta manifestación de una forma un poco más libre. Y de eso se trata, de buscar la libertad de expresión. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario con el teatro medieval? ¿No? Ok, les voy a presentar, bueno, les voy mostrando imágenes, ¿de acuerdo? Esta ya es una actuación un poquito más actualizada, pero así en eso consiste lo que es el teatro religioso. Vemos a un ser supremo, que es el personaje principal, y ahí podemos ver inclusive antagónicos y secundarios que en conjunto, un poquito con melodía, comienzan, pues todo es idolatrar, ¿vale? Al personaje principal. Entonces aquí podemos observar perfectamente de qué se trata el teatro religioso. La vestimenta de todos de igual forma tiene que ser acorde al tipo de sacerdotes que había en esa época. Y pues bueno, observamos esta imagen. Ahora el teatro callejero. El público es libre, se reunía al momento de estar viendo una puesta en escena. Obviamente aquí los artistas no tenían recursos técnicos, simplemente era la experimentación y sobre todo, o sea, que ellos pues de alguna forma se estuvieran divirtiendo y provocar esa diversión también en su público. Entonces eso era el objetivo del teatro profano, que tener esa libertad, esa autonomía de no tocar tanto temas religiosos, sino ser un poco más libres y motivar y divertirse en conjunto con la sociedad o el público que lo estaba observando. ¿Vale? Me voy esperando un minutito para que tengan. Nos vamos ahora, después del teatro medieval, con el teatro renacentista. ¿De acuerdo? Y este está interesante. Aquí, chicos, en el teatro renacentista, la salida del mundo medieval estuvo determinado por el conocimiento científico, principalmente por la tesis de Nicolás Copérnico respecto a que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. ¿Qué quiere decir? Este cambio en la mentalidad europea tuvo repercusiones en todos los ámbitos, tanto de la cultura como la ciencia. Es por eso que es renacimiento, es como un renacer en el conocimiento humano. O sea, lo que conocían empieza a modificarse y es lo que conocemos actualmente. Es un desarrollo del conocimiento bastante intelectual, es un cambio de mentalidad al 100% que esas repercusiones pues se vieron afectadas, al menos en lo que es la cultura, en la música, en el teatro y en la pintura.
y en la escultura. Entonces, aquí el arte, chicos, obviamente enfocándonos a lo que es el teatro, se desliga de la idea de Dios. Esa es la idea principal. Se desliga de la idea de Dios que lo veíamos en el teatro medieval, que el 100% religioso. Aquí no, en el renacentista ya se quita de esa idea y ya toda la sociedad tiene una nueva visión, que es hacia los conflictos de la propia existencia humana. Entonces, aquí, chicos, todo este movimiento comienza a florecer en Inglaterra, principalmente por la reina Isabel, ¿vale? Es por eso que gracias a la reina Isabel, obviamente la reina Isabel que conocemos ahorita, pues viene siendo como su abuela, porque acuérdense que es de generación en generación. Entonces, el teatro renacentista es mejor conocido como el teatro isabelino, porque tiene influencias de la reina Isabel, ¿de acuerdo? Ahora, como aquí les mencionaba, el cambio de la mentalidad europea, repercusiones en la cultura y en la ciencia. Y en forma general o en el arte en general, se desliga de la idea de Dios. Entonces, una vez que se desliga de la idea de Dios, aquí los autores comienzan a tener una autonomía en cuestión de, en temas literarios, en donde llevan al teatro a su expresión más elevada. Aquí las obras, chicos, son de las más importantes, inclusive, porque ya podemos encontrar a un William Shakespeare con obras de Hamlet, Romeo y Julieta. Podemos observar también a Ben Jonson con la obra del alquimista, por si alguien ha escuchado o ha leído ese libro. Tenemos a Christopher Marlowe con la obra de Fausto, ¿vale? Entonces, estas obras, estas novelas, comienzan a tener un interés renacentista por todo lo que es el crecimiento humano, la mentalidad humana. Entonces, al menos, por ejemplo, para la historia del teatro, este acontecimiento importante del Renacimiento se consolida algo bien importante y es lo que conocemos al día de hoy, lo que es la ópera. ¿Y en qué consiste la ópera? Que ya se incluye la musicalización de la puesta en escena. Y no me refiero a la música de fondo, sino que los diálogos de los personajes es cantado. Es como si cantaran. No sé si han visto alguna puesta en ópera, pero ¿cómo es el vestuario de los artistas? Pues es muy, muy extravagante, al menos en las chicas, faldas gigantes, sombreras, peinados o con tutús de verdad muy altos, muy, muy, muy extravagantes, maquillaje de verdad muy marcado. Y en los hombres igual, de hecho la vestimenta y maquillaje en los hombres era muy, muy normal, o sea, era muy, muy exagerado también. Y pues sobre todo en la puesta de ser que el tener recursos técnicos como luces, lo que son, no sé, puede ser acompañamiento con otros artistas, ya aquí enfocados un poco más a la música, como sopranos, tenores, mezzosopranos. Entonces, todo esto en conjunto daba ya lo que era una representación de ópera, y esto permite que ya comience a tener una influencia en el cual el desarrollo humano te permite experimentar y te permite desarrollar y, por supuesto, combinar el resto de las bellas artes. Es por eso que a partir de este momento el teatro se vuelve como un trabajo en colectivo con la pintura, con la danza, con la música, con la oratoria, ¿vale? Entonces ya tiene un poquito de todo y eso es lo interesante, porque se comienza a tener una influencia y un desarrollo con las bellas artes que son mayores, porque hay que recordar que en manifestaciones artísticas tenemos las artes mayores y las artes menores, y que influyen, al menos en esta rama, todas las que son las mayores. Entonces sí, sí es importante, ¿vale? ¿Algún comentario con este? ¿No? Si han observado o saben en qué consiste la ópera. Ok, aquí les presento, bueno, esta es una obra de William Shakespeare, es la de Hamlet, ¿vale? Y aquí les muestro ya una puesta en escena de lo que es el teatro, de la ópera, para que se den cuenta aproximadamente cómo son el vestuario que utilizan los personajes. Aquí, antes por lo regular no se tenía conocimientos técnicos, o bueno, no era necesario que forzosamente un tenor interpretara un personaje, simplemente todos debían cantar. Y cantaban sobre la situación de la vida cotidiana o la situación actual del momento.
Poco a poco, obviamente, los recursos técnicos evolucionan y actualmente las puestas en escena de ópera, pues sí, cuentan una historia o son adaptaciones, pero todos pues ya tienen un desarrollo vocal pues ya amplio, entonces es por eso que podemos encontrar pues ya profesionales, ¿no? En cuanto a música, en cuanto a vocalización, mejor dicho, y pues con influencia en el teatro, en la actuación. Entonces es por eso que observamos las puestas en escena de ópera, que de hecho son muy tardadas, inclusive hasta 2 horas o más. Es realmente para los apasionados de la cultura y sobre todo de la historia. La verdad es que son puestas que valen muchísimo la pena, pero aquí ya depende pues del gusto y de la cultura y valores con la que cada uno de nosotros pues hemos crecido, ¿no? Porque pues sí, para algunos también ahí tarda muchísimo, qué aburrido, y es válido, pero esto es para que ustedes pues conozcan un poquito más, amplíen su cultura y sus conocimientos en esta manifestación, ¿vale? ¿Algún comentario respecto al teatro renacentista? Yo sí, mis. ¿Qué pasó? O sea que la reina Isabel fue un... Y es interesante este, este modelo. Esperen, estoy buscando mi celular. Es interesante este modelo porque así como tenemos la ópera, comienzan las primeras manifestaciones de teatro menor, como lo que es la farsa, el sainete, que ya lo tienen ustedes en sus apuntes de géneros teatrales. Y sobre todo inicia poquito lo que es el melodrama, ¿vale? Todo lo dramático en conjunto, porque a partir del neoclásico y con el drama y la tragedia, pues empieza, da inicio al romántico, ¿vale? Ahora sí les muestro las imágenes. Aquí tenemos una obra de Molière, que es de Francia, ¿de acuerdo? Podemos observar el conjunto de luces, el contraste y los personajes. ¿Se dan cuenta el vestuario como recurso técnico ya no es tan voluptuoso, ya no es tan exagerado, ya se va modificando un poquito? Aquí tenemos una obra de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, por lo regular, pues escribía fábulas y estas fábulas se llevaban a cabo al teatro, a adaptación al teatro, ¿vale? Y tenemos en España lo que es la novela de las niñas, el sí de las niñas, que es de Leandro Fernández de Moratín. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 2 de Francia y 1 de España. Molière, Jean de La Fontaine y Leandro Fernández de Moratín, España. ¿Vale? ¿Puedo continuar? O sea, ya no es como que hagan muchas obras así, ¿verdad? Sí, de hecho el teatro romántico es de lo que más vemos en adaptaciones. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos estas adaptaciones? Hay que recordar que ya influye en él el melodrama. ¿Y el melodrama en donde lo vemos? En los medios, ahorita en los medios masivos de comunicación, que son las novelas. ¿Y cómo son? Que me engañó, que me hizo esto, y que lloro, y que grito, porque es emoción 100%. O sea, sí existe todavía, pero aquí ya se dan cuenta que cada periodo tiene una ideología bien diferente y bien marcada. Entonces, al menos aquí en el romántico fue la que más se extendió, tanto a nivel territorial como en época, o sea, porque no fueron, o sea, fueron aproximadamente 2 siglos, un siglo y medio más o menos, del 18 que fue del neoclásico hasta el 19 y finales todavía de para llegar al 20, ¿vale? Entonces el teatro romántico ha tenido una influencia muy, muy amplia porque por este género, por así decirlo, mayor, y salieron los demás como los hijitos, que es el sainete y principalmente el melodrama, ¿de acuerdo? Entonces sí, este tipo de representaciones las seguimos observando en el cine y en las novelas actuales. Gracias. De aquí nos vamos a lo que es el teatro realista. Y ya viene siendo a finales del siglo XIX. ¿De acuerdo? Aquí, chicos, el teatro realista surge principalmente en Europa. Y esto es, bueno, surge porque es una respuesta a las preocupaciones por las desigualdades sociales. ¿De acuerdo? Hay que recordar que el romántico viene siendo todo el capitalismo, o sea, explotación.
¿vale? Y aquí, en lo que es el teatro realista, como ya son conscientes de las desigualdades sociales que hay, aquí ya influye lo que son las clases sociales o el clasicismo, pues tiene la intención de poner en escena todos los recursos habituales del teatro que hasta el momento se conocían y vienen siendo situaciones que principalmente van a ejemplificar la situación o conflicto social, ¿vale? Ahora, aquí, chicos, el teatro realista introduce un conflicto dramático a la vida cotidiana, la pobreza extrema, las clases sociales, la burguesía, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Con ello o con esto los personajes del teatro realistas suelen tener, bueno, suelen ser comunes y corrientes. No tiene así como una característica en especial de héroe, villano, princesa, doncella, nada. O sea, son personas comunes y corrientes que están representando lo que están viviendo en esa sociedad y en ese año, en esa época. Es por eso que aquí ya influyen otro tipo de artistas literarios cuyas obras vienen siendo o crear impacto social, ya el mensaje cambia radicalmente porque comienza a influir o a existir la influencia de lo que es Bernard Shaw, Oscar Wilde, Alfonso Sastre, viene siendo, hay otro que ahorita lo menciono, se llama Henrik, no recuerdo su apellido. Bueno, aquí tenemos a Oscar Wilde, no sé si habían escuchado de él, yo creo que sí. No, nunca, ok. Oscar Wilde viene siendo un literato de irlandés, ¿vale? Y sus obras, pues, la verdad es que tuvo un auge literario bien importante, pero ¿qué creen? Por lo mismo de la sociedad o la mentalidad de esa época, el simple hecho de ser homosexual, cuando se descubrió que era homosexual, sí lo atacaron, ¿no? Lo atacaron en su obra, entonces ya no permitieron que se difundiera más. Y eso es triste porque la verdad es uno de los más importantes. Él es uno de los más importantes. Ya lo van a ver en literatura en quinto o sexto semestre. Pero aquí tenemos una obra que podemos ver que es la importancia de llamarse Ernesto, que es marcada sobre las clases sociales principalmente. Aquí tenemos una obra, Henry Ibsen. Aquí tenemos una obra de Henry Ibsen, que es La Casa de las Muñecas. Y bueno, esta obra trata principalmente sobre las normas matrimoniales, cómo ser una buena esposa. ¿Sale? Así tan crudo.